amiguitas, ¿cómo están el día de hoy? Si es primera vez que están acá, espero que se suscriban y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video. De manera, amigas, que vamos a proseguir a mostrarles este cubrebocas que tenemos acá. Me encantaría que dejaras en los comentarios, ahorita mismo anda a comentar cómo le llaman en tu país, porque me encantaría saber. Pero bueno, amigas, el caso es que les voy a enseñar el paso a paso de este tapabocas para que ustedes aprendan a realizarlo, para que regalen, para que vendan, y más ahorita, amigas, que están pasando tantas cosas por allí. Les voy a estar enseñando dos tallas, que sería la talla grande de adultos y esta talla que es para niños. De manera que vamos a comenzar. Muy bien, amigas, los materiales que vamos a estar utilizando para hacer nuestro cubrebocas o tapabocas, vamos a empezar mostrándoles la lana. Esta es de número 3 milímetros, vean que es bastante gruesecita, por lo tanto de gancho vamos a estar usando este. Ven, amigas, que ahí dice número 3.0 milímetros, este es el gancho que vamos a estar trabajando, vean que es bastante chiquitito para hacer nuestro tapabocas, de manera que vamos a continuar con el paso a paso. Muy bien, amigas, aquí tenemos nuestra lana, nuestro gancho, vamos a comenzar a elaborar lo que sería un nudo deslizado. Bien, ya está aseguradito. Ahora, a partir de acá, para un tapabocas para adultos vamos a realizar aproximadamente 40 cadenetas, dando un aproximado de 20 centímetros. Y para los niños vamos a hacer 30 cadenas, quedando en centímetros de 15 centímetros. Así que vamos a proseguir, amiga. Nosotros vamos a realizar el tapabocas de niños. Vamos a hacer un total de 30 cadenas, quedando nuestro tapabocas de 15 centímetros. Así que 1, 2, 3. Muy bien, amigas, aquí tenemos un total de 30 centímetros y ustedes que también, amigas, están haciendo su tapabocas para adultos, ustedes deberían tener 40 cadenetas, un total de 20 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer aquí, amigas, es lo siguiente. Vamos a levantar con una cadena y aquí al lado vamos a hacer un punto deslizado, amigas. Vamos a hacer en el que sigue uno más. En total tienen que ser 5 puntos deslizados. Llevamos 3, 4 y 5, amigas. Vean, ya tenemos 5 puntos deslizados. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 3 puntos medios altos. Continuamos. 1, 2. Listo, amiguitas, ya tenemos los puntos medios altos. Ahora, amigas, lo que vamos a hacer a continuación son puntos altos. En total, para la talla de niño van a ser 14 puntos altos y para la talla de adultos van a ser 20 puntos altos. Así que vamos a continuar un punto en cada espacio, mis queridas amigas. Listo, amiguitas, ya terminamos los 14 puntos altos. Ahora aquí vamos a cerrar exactamente como hicimos acá. Vamos a continuar con 3 puntos medios altos. Y ahora cerramos con 5 puntos deslizados. Igualmente, amigas, ustedes para la talla de adultos van a hacer exactamente lo mismo que hicieron acá, que serían 3 puntos medios altos y cierran con 7 puntos deslizados. Listo, amiguitas, ya terminamos nuestra primera vuelta. Terminamos acá con 5 puntos deslizados. Ahora lo que vamos a hacer aquí para todas las tallas es levantar con una cadena al aire y pasarse para el lado de atrás. Continuamos en nuestro caso, que es para niño, con 5 puntos deslizados.
Ustedes que están haciendo para la talla de adulto van a continuar con 7 puntos deslizados. Listo, amigas, terminamos con los 5 puntos deslizados. Ahora vamos con, agarrando la hebra de atrás, por supuesto, con 3 puntos medios altos. Vean que estamos cogiendo la hebra de atrás, amigas. Tomen eso en cuenta. Listo, amigas, terminamos con los 3 puntos medios altos. Ahora vamos con 14 puntos altos. Ustedes que están haciendo la talla de adultos, ustedes van a hacer su secuencia. Si ustedes hicieron 20 puntos altos aquí, bueno, 20 puntos altos tienen que hacer para todas las vueltas. Así que vamos a continuar con los 14 puntos altos, cogiendo la hebra de atrás. Bien, esta hebrita que está aquí, amigas. Listo, amigas, ya terminamos los 14 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Y ahora, amigas, vamos a cerrar con 5 puntos deslizados. Su última hebra no la vayan a perder, amigas. Traten de hacer también la última de acá, vean. Esta que está aquí, ustedes también la hacen, amigas. Y aquí, amigas, vamos a repetir nuevamente otra vuelta exactamente igual. Vamos a levantar con una cadena. Continuamos cogiendo la hebra de atrás, haciendo 5 puntos deslizados. Listo, amigas, 5 puntos deslizados. Ahora vamos con 3 puntos medios altos. ¿Se dan cuenta, amigas, que estamos repitiendo lo que hicimos en la vuelta pasada? Listo, ahora pasamos a 14 puntos altos. Y así, amigas, vamos a continuar. Cuando lleguen aquí, pasan a hacer sus 3 puntos medios altos. Y luego pasan a hacer puntos bajos, puntos deslizados. Y así, amigas, van a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan 10 vueltas, amigas. 10 vueltas, así vean, 1, 2, 3 y así sucesivamente van a hacerlo. Y para mis amigas que están haciendo la talla de adulto, ustedes pueden hacer hasta que tengan 12 si quieren. Y si ustedes ven que les está quedando muy grande, pues también lo dejan en 10 vueltas. Así que nada, amigas, vamos a continuar y nos vamos a ver ya con las 10 vueltas completas. Listo, amigas, ya tenemos las 10 vueltas. Vean, podemos contar. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 y 10, amigas. Vean cómo se ve. Así que lo que vamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. Vamos a hacer lo que serían las orejeras o la parte que va a ir junto a las orejas. Lo vamos a hacer de esta manera, amigas. Vamos a levantar con 20 cadenas. Listo, amigas, ya tenemos las 20 cadenas y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a juntarla justo aquí. En el primer puntito de allí ustedes se enganchan y lo que van a hacer es deslizar. Listo, amigas, aquí voy a cortar mi hebra. Ya tenemos aquí lo que sería nuestra tirita que va a ir junto a las orejas. Si ustedes quieren lo pueden hacer más grande. Por ejemplo, para la talla grande ustedes pueden hacer un total de 25 hasta 30 cadenas. Pueden hacer. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Aquí, amigas, levantan con 20 cadenas nuevamente. Listo, amigas, ya tenemos las 20. Ahora lo que vamos a hacer es juntarla acá nuevamente. Deslizan, cortan su hebra. Aseguran
amigas, ahora lo que vamos a hacer a continuación es proseguir a esconder todas esas hebras que están por allí y nos vamos a ver cuando ya esté nuestro tapabocas listo definitivo. Listo, amigas, vean cómo ha quedado nuestro cubrebocas, tapabocas. Déjame ya en los comentarios cómo le llaman en tu país. Y lo bueno importante, amigas, es que ustedes los pueden hacer del color que ustedes quieran para combinarlo con su ropa para sus niños y ponerle detallitos. Aquí ustedes les pueden poner unos corazones, unas florecitas, detallitos, amigas, les pueden poner. Y otra cosa, amigas, es que acá, en la parte de acá, ustedes pueden ponerle un pañuelito para que lo puedan cambiar y así lavar. De manera, amigas, que esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!